se advierte a los usuarios de Gmail de Google sobre una nueva estafa de robo de cuentas. Un juez de Georgia ha bloqueado 7 reglas electorales cuando comienzan las votaciones de 2024. Violaba la ley estatal, la Constitución de Georgia y la Constitución de los Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. Los mandatos de uso obligatorio de mascarillas volverán a varias localidades del área de la bahía. Entrarán en vigor el 1 de noviembre y durarán hasta fines de marzo de 2025. Boeing eliminará 17.000 puestos de trabajo y dejará de fabricar el avión de carga 767. También vuelve a retrasar el lanzamiento de su nuevo modelo de avión 777X. 3 sitios de Florida han empezado a ofrecer combustible gratis tras el huracán. El gobernador DeSantis ya ha anunciado que se abrirán más. Y ahora, entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, un investigador de seguridad y el director ejecutivo de una empresa tecnológica emergente han lanzado una seria advertencia. Los usuarios de Gmail de Google podrían ser víctimas de una sofisticada estafa basada en inteligencia artificial que podría provocar que les roben sus cuentas. Gary Tan es director ejecutivo de la destacada firma de capital de riesgo orientada a la tecnología Y Combinator. Reveló que existe una estafa de phishing bastante elaborada en la que emplean una voz generada por inteligencia artificial. Los estafadores dicen ser del servicio de asistencia de Google y aunque el identificador de llamadas coincide, no está verificado. Los delincuentes les envían este mensaje que ven a los usuarios. Les preguntan si quieren recobrar su cuenta. Si hacen clic en el sí, yes, ya han caído en la trampa y son víctimas de phishing. Tan explica en X en qué consiste la estafa de esta manera. Les dirán que solo están comprobando que estás vivo y que debes ignorar el certificado de defunción que te presentan en el que se afirma que uno de tus familiares está recobrando tu cuenta. Es una estrategia bastante elaborada para lograr que les permitas recuperar y cambiar la contraseña. El consultor de tecnologías de la información, Sam Mitrovich, informa de un intento de estafa parecido en las cuentas de Gmail. En este caso, además emplean una voz generada por inteligencia artificial. Mitrovich asegura que las estafas son cada vez más sofisticadas, más convincentes y que se emplean a una escala cada vez mayor. Escribió esto: la gente está ocupada y esta estafa sonaba y parecía tan legítima como para darles un sobresaliente por su esfuerzo. Es posible que muchos caigan en la trampa. Mitrovich cuenta que recibió una notificación. Le pedían que aprobara que estaba intentando recobrar su cuenta de Gmail, pero que finalmente lo rechazó. Luego, unos 40 minutos después, recibió una llamada telefónica con un identificador de llamada como Google Sydney y también la rechazó. Entonces contó esto: exactamente una semana después, más o menos exactamente a la misma hora, recibí otra notificación para aprobar otra vez la recuperación de mi cuenta de Gmail desde Estados Unidos. Lo adivinó. Unos 40 minutos después recibí una llamada que esta vez contesté. Es una voz estadounidense muy educada y profesional. El número es australiano. Se presenta y dice que hay una actividad sospechosa en mi cuenta. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. La persona del otro lado de la línea le preguntó si estaba de viaje. Este respondió que no. Entonces le volvió a preguntar si estaba en Alemania, a lo que también respondió que no. Mitrovich descubrió que el número que llamaba era uno oficial que figuraba en la página de soporte de Google, Australia. La dirección del remitente también parecía ser una cuenta oficial del equipo de Google. E incluso les pidió que le enviaran un correo como confirmación. El experto también contó esto. De fondo, puedo escuchar a alguien escribiendo en el teclado y durante toda la llamada hay un ruido de fondo que recuerda al de un centro de llamadas. Me dice que me ha enviado el correo electrónico. Después de unos momentos, el correo electrónico llega y a primera vista parece legítimo. El remitente es de un dominio de Google. Sin embargo, el investigador dijo que hasta falsificar una dirección de correo electrónico es tarea fácil
Y en esta ocasión la dirección del correo era Google Mail, pero el dominio no era de Google, sino internalcasetracking.com. Luego se dio cuenta por la pronunciación y el espaciado perfectos que la voz con la que hablaba había sido generada por inteligencia artificial. Entonces colgó y volvió a llamar al número. Y recibió un mensaje que decía, cito, «Esto es Google Maps. En este momento no podemos atender su llamada». Intrigado, empezó a buscar sobre el tema en Internet y descubrió que no era el único al que casi estafan de esta forma. Escribió en su blog lo siguiente. Existen muchas herramientas para luchar contra los estafadores. Sin embargo, a nivel individual, la mejor herramienta sigue siendo la vigilancia. Realizar las comprobaciones básicas mencionadas anteriormente o acudir a alguien de confianza. También señaló varios indicios de que trataron de apoderarse de su cuenta de Google o Gmail. En primer lugar, recibió mensajes de recuperación de cuenta que no había solicitado. En segundo lugar, la llamada telefónica. Google no llama a los usuarios a menos que tengan un perfil comercial de Google. Y en tercer lugar, el correo que recibió tenía una dirección no conectada a un dominio de Google. Además, el encabezado del correo electrónico mostraba cómo se falsificó el correo electrónico. Y una búsqueda inversa del número mostró a otras personas que recibieron la misma llamada fraudulenta. Sin embargo, Mitrovich cree que su apariencia engaña y que la tasa de éxito de los estafadores podría ser bastante alta. Un juez de Georgia ha bloqueado 7 reglas electorales cuando comienzan las votaciones de 2024. Violaba la ley estatal, la Constitución de Georgia y la Constitución de los Estados Unidos. El magistrado ha dictaminado que la Junta Electoral del Estado no tenía autoridad para implementar 7 nuevas reglas. Estas afectan a la certificación, las papeletas de voto en ausencia y el recuento de votos. Se trata del juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Thomas Cox. Cox anuló todas y cada una de las 7 normas que se habían impugnado. Consideró que violaban la ley estatal, la Constitución de Georgia y la Constitución de los Estados Unidos. Declaró que estas normas son ilegales, inconstitucionales y nulas. 3 de las 7 recibieron una atención considerable. Una exige que el número de votos se cuente a mano después del cierre de las urnas. Y las otras 2 se refieren a la certificación de los resultados electorales. Otro juez ya había suspendido temporalmente la regla del recuento manual el día anterior. La Junta Electoral del Estado de mayoría republicana había aprobado varias reglas en los últimos meses. En su mayoría eran sobre los procesos que ocurren después de que se emiten los votos. Cox dictaminó que la Asamblea General de Georgia no proporcionó las pautas suficientes para el proceso de elaboración de las normas y que la Junta Electoral estatal no estaba autorizada a regular las elecciones federales. Además, las reglas que se emitieron hace un mes antes de que comenzara la votación anticipada eran contrarias a las disposiciones del Código Electoral de Georgia. 2 republicanos de Georgia y la organización sin fines de lucro Eternal Vigilance Action demandaron las reglas en septiembre. Las reglas aludían al voto en ausencia y a la certificación electoral, como decimos. Su demanda inicial apuntaba a 4 reglas, pero luego se modificó para incluir 3 más. Enumerando las normas impugnadas, comencemos por la regla de la investigación razonable, que habría exigido a los funcionarios electorales locales verificar la exactitud de los resultados electorales antes de certificarlos. Otra, la regla del examen, habría permitido a los miembros de las juntas electorales de cada condado revisar todos los documentos relacionados con las elecciones antes de certificar los resultados también. Los demandantes también impugnaron la regla del buzón de depósito. Y esta habría exigido que los votantes proporcionaran una firma y una identificación con fotografía si querían usar un buzón de depósito para las papeletas de voto en ausencia. Además, la regla de la vigilancia habría exigido que se instalaran cámaras de vigilancia en todos los buzones de depósito. También invalidaría cualquier papeleta que se depositara en una urna sin vigilancia. Después, incluyeron más reglas, como decíamos en su demanda, y una fue la regla de los observadores electorales, que habría ampliado las áreas donde los observadores electorales pueden ubicarse. Otra, la regla de los informes diarios, que buscaba imponer más requisitos a los informes de votos en ausencia que redacten los funcionarios del condado. Los demandantes también impugnaron la regla del recuento manual, que habría exigido que las papeletas se contaran a mano el día de las elecciones.
Los votantes de Georgia usan máquinas con pantalla táctil para hacer sus selecciones. Luego, imprimen en una papeleta de papel la lista de las opciones de votación junto con un código QR. Y esta papeleta de papel se introduce en el escáner que registra los votos. En caso de un recuento manual, se contarían las papeletas de papel, no los votos electrónicos. Los partidarios del recuento manual aseguran que solo tomaría algunos minutos más, en ningún caso tomaría horas, y que las tarjetas de memoria del escáner con los totales de votos podrían enviarse a los centros de recuento del condado. Esto evitaría demoras en la notificación de los resultados. Los demandantes alertaron sobre estas nuevas normas que se implementarían justo antes de las elecciones de 2024. Denunciaron que violaban la Constitución de Georgia y que podrían perturbar el proceso de votación. Y le pidieron al tribunal que impidiera la aplicación de las mismas. Y el juez ha dictado sentencia semanas antes de las elecciones que tendrán lugar el 5 de noviembre. Bien, los mandatos de uso obligatorio de mascarillas volverán a varias localidades del área de la Bahía de San Francisco. A partir del mes que viene entrarán en vigor. Varios condados dictaron órdenes que afectarán principalmente a los trabajadores del sector salud. Pero al menos 2 condados del área de la Bahía han ampliado el requisito a visitantes y pacientes. Un mandato parecido se dictó en toda el área de la Bahía para el periodo de otoño-primavera de 2023 a 2024. Los mandatos recuerdan a la pandemia de COVID-19, cuando los mandatos se generalizaron en gran parte de los Estados Unidos. Los funcionarios de salud de los condados que han emitido los mandatos de uso de mascarillas obligatorias dicen que las cubiertas faciales reducen la propagación de la COVID-19, la gripe y otros virus respiratorios. Entrarán en vigor, por ejemplo, en el condado de Alameda, que abarca la ciudad de Oakland. El mes pasado ordenó que el personal de los centros de atención médica usen mascarillas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025. La orden de Oakland decía lo siguiente: en el otoño y el invierno de 2023-2024 se vieron oleadas importantes de VSR, gripe y COVID-19 y se espera un patrón similar este año. Generalmente circulan y alcanzan su punto máximo en el condado de Alameda durante los últimos meses de otoño e invierno. Violar las disposiciones constituye una amenaza inminente y un peligro para la salud pública, lo que constituye una molestia pública y se castiga con multa, prisión o ambas. El mandato principalmente se aplica al personal y no a los pacientes ni a los visitantes. Las autoridades del condado de Contra Costa emitieron una orden sanitaria parecida el 26 de septiembre. Exigieron que el personal sanitario use mascarillas obligatoriamente durante el mismo espacio de tiempo y con sanciones parecidas. También se aplica solo al personal y no a los pacientes. Asegura que brinda una capa de protección a los pacientes en la temporada de mayor riesgo. El condado de Napa emitió una orden sanitaria el 1 de octubre que obliga a los trabajadores sanitarios de los centros sanitarios a usar mascarillas obligatoriamente. Tampoco se aplica a los visitantes ni a los pacientes. Dijeron esto: esta orden exige que cada una de estas instalaciones implemente y haga cumplir un programa que exija que los trabajadores de la salud, independientemente de su estado de vacunación, usen mascarilla mientras se encuentren en las áreas de atención a pacientes. Esta orden reemplaza las órdenes previas de uso de mascarilla para los trabajadores de la salud. El condado de Santa Clara, que incluye a San José, ha ido un paso más allá. Requerirá que todas las personas dentro de los centros de atención médica, tanto visitantes como pacientes, usen mascarillas. Será desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2025. Se hacen excepciones para los niños menores de 2 años y las personas con problemas médicos o que no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda. El condado dijo esto: las medidas preventivas, como usar mascarilla en espacios cerrados con mucha gente y quedarse en casa cuando uno está enfermo, siguen sumando capas de protección contra los virus respiratorios. Al igual que el año pasado, la orden sanitaria de abril de 2023 seguirá exigiendo el uso de mascarillas en todas las áreas de atención al paciente de los centros de atención sanitaria a partir del 1 de noviembre y durante el periodo invernal de virus respiratorios. Varios condados del área de la Bahía, como Sonoma, Solano, Marin y San Francisco, no han indicado todavía si los mandatos de uso obligatorio de mascarillas entrarán en vigor en los centros de atención médica. Fuera de California, aparte del área de la Bahía, no parece que ningún otro condado de ningún otro lugar de los Estados Unidos vaya a emitir mandatos parecidos. Sin embargo,
Si los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, muestran un aumento en los casos de la COVID-19, otras zonas podrían volver a imponer el uso obligatorio de mascarillas. El invierno pasado, la ciudad de Nueva York volvió a imponerlo en sus hospitales, aludiendo a un aumento de los casos. Y durante el verano, al menos 2 proveedores de atención médica de Estados Unidos pusieron en marcha mandatos de uso de mascarillas durante algún tiempo. Uno, la Corporación Regional de Atención Médica de Tuba City, en Arizona, anunciaba en verano que restablecería los mandatos en sus instalaciones estatales durante al menos 2 semanas. El otro, el segundo, el Sistema de Atención Médica Bi-State Health de Massachusetts, también puso en marcha a finales de agosto 1. Según los datos de los CDC de octubre, los niveles de COVID-19 en los Estados Unidos son bajos a día de hoy. Según el informe, la COVID-19 es actualmente la 10ª causa principal de muerte en Estados Unidos. Al principio de la pandemia de COVID-19 era la 3ª. En 2022 cayó al 4º lugar y en agosto las muertes relacionadas con COVID-19 en los Estados Unidos rondaron mínimos históricos. Boeing eliminará 17.000 puestos de trabajo y dejará de fabricar el avión de carga 767. También vuelve a retrasar el lanzamiento de su nuevo modelo de avión 777X. Boeing ha anunciado que despedirá el 10% de su plantilla en los próximos meses. Su avión de carga 767 dejará de fabricarse después de completarse los últimos 29 pedidos. El director de Boeing, Kelly Ortberg, ha dado la noticia después de que 33.000 trabajadores en huelga detuvieran la fabricación de los aviones 737 MAX, 767 y 777. Dice esto: nuestra empresa se encuentra en una situación tan difícil que incluso resulta difícil exagerar los retos que afrontamos juntos. Más allá de gestionar nuestro entorno actual, restablecer nuestra empresa requiere decisiones difíciles y tendremos que hacer cambios estructurales para asegurarnos de que podamos seguir siendo competitivos y cumplir con nuestros clientes a largo plazo. Dice que los recortes de empleo permitirán a Boeing adecuarse a su realidad financiera y establecer un conjunto más enfocado de prioridades. Las reducciones generalizadas apuntan a ejecutivos, gerentes y empleados. Boeing ya había anunciado a mediados de septiembre una congelación de contrataciones y un alto a los gastos no esenciales, pero se había burlado, también es verdad, de la posibilidad de despidos. Ahora espera al informe del tercer trimestre para evaluar los impactos negativos de los cargos por ciertos programas comerciales y de defensa, así como por la huelga. La compañía espera ingresar unos $10.000 millones con un negativo de efectivo de 1.300 millones y una pérdida por acción de casi $10. Ortberg también dice esto: si bien nuestro negocio enfrenta desafíos a corto plazo, estamos tomando decisiones estratégicas importantes para nuestro futuro y tenemos una visión clara del trabajo que debemos hacer para restaurar nuestra empresa. Boeing y el sindicato que representa a los 33.000 trabajadores en huelga anuncian también que sus negociaciones se han estancado. No se han previsto más conversaciones de momento. Las agencias de calificación crediticia le han advertido a la compañía que sus acciones podrían verse rebajadas a niveles basura y que es necesario que aseguren el efectivo. Fitch, por ejemplo, dijo el 13 de septiembre que Boeing tenía poco margen de maniobra para mantenerse como una buena inversión si la huelga se prolongaba. Moody's también ha anunciado que estaba revisando las calificaciones de Boeing para una posible rebaja. S&P ha colocado sus acciones en negativo. Ortberg también le dice a sus empleados esto: sabemos que estas decisiones causarán dificultades para ustedes, sus familias y nuestro equipo, y sinceramente desearía que pudiéramos evitarlas. Sin embargo, el estado de nuestro negocio y nuestra recuperación futura requieren acciones contundentes. 3 sitios de Florida han empezado a ofrecer combustible gratis tras el huracán. El gobernador DeSantis ya ha anunciado que se abrirán más. DeSantis dijo que planea abrir más sitios que ofrezcan combustible gratis en Tampa, el condado de Pinellas y posiblemente Sarasota, pero que todo dependerá de la demanda. La medida pretende aliviar la escasez de combustible que ha causado el huracán Milton. El gobernador DeSantis anuncia que los floridanos pueden recibir hasta 10 galones de gasolina gratis por vehículo. Los 3 sitios de distribuciones están en Plant City y las ciudades de Bradenton y San Petersburg. El gobernador también dice esto: el combustible es un problema. Cuando se corta la electricidad en las gasolineras no se puede cargar combustible.
Por eso tenemos mucho combustible que trajimos a Florida para poder ayudar a la gente a superar la crisis a medida que regresamos y el sector privado resuelve el problema. Las 3 estaciones están operando de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Las estaciones de servicio gratuitas temporales se instalan a medida que se restablece el suministro eléctrico en las estaciones comerciales o privadas. Kevin Guthrie, director de gestión de emergencias de Florida, animaba hoy a la gente a cargar combustible en las estaciones de servicio comerciales que estén en funcionamiento, porque, dice, tienen más surtidores. También dice esto: si tiene los medios económicos y tiene una gasolinera abierta cerca de usted, esa siempre sería su mejor opción. Pero si tiene problemas económicos y necesita ayuda ahora, ve un auto que está siendo empujado hacia la izquierda aquí, y estás en ese tipo de situación, este es el lugar al que debe acudir. También se distribuirán generadores a las estaciones afectadas por los cortes de energía. El huracán Milton, que azotaba la costa del Golfo de Florida a principios de esta semana, causaba daños importantes al tocar tierra. La tormenta provocó tornados mortales, inundaciones generalizadas y cortes de energía que han dejado a casi 1,5 millones de personas sin electricidad. Milton fue la segunda gran tormenta que azotaba Florida en tan solo 2 semanas, lo que complicó bastante las tareas de recuperación. Los equipos de búsqueda y rescate siguen operando en la mayoría de las áreas afectadas, mientras que las tareas de restauración del suministro eléctrico se han convertido en la prioridad. Tanto el Congreso como la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos sostienen que TikTok, la aplicación móvil de vídeos cortos de fácil consumo, supone una grave amenaza para la seguridad nacional si sigue en manos del régimen comunista chino. El Congreso presentaba en marzo el proyecto de ley de protección de los estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, la ley PAFACA. It's critical that Congress take action to address the national security threat posed by TikTok. Es crucial que el Congreso le plante cara a la amenaza que supone TikTok, advertía en marzo la congresista Mike Sherry. And unfortunately, these networks engage in invasive surveillance practices by collecting Americans' most sensitive personal data. Con prácticas de vigilancia invasivas recolectan información delicada de los estadounidenses, explica el congresista Frank Pallone. Y ese mismo mes se aprobaba la ley, con un amplio apoyo de demócratas y republicanos. Días después, en abril, el presidente Joe Biden la promulgaba. La ley exige que todas las aplicaciones que están bajo el control de adversarios extranjeros corten esa conexión si quieren seguir operando en Estados Unidos. La aprobación puso en marcha la cuenta atrás. Ahora la empresa matriz ByteDance de China se ve obligada a vender TikTok antes del 19 de enero de 2025. ByteDance y TikTok trataron de ganar tiempo presentando una demanda. Dicen que la ley es inconstitucional y basan su defensa en la primera enmienda. Algunos congresistas reaccionaron. All we're saying is break up with the Chinese Communist Party. Pero, aunque pueda parecer que el proyecto de ley se convirtió en ley rápidamente y sin problemas, la realidad es que Estados Unidos llevaba años negociando con TikTok antes de que las cosas llegaran a este punto. TikTok llega a Washington. TikTok ingresó al mercado estadounidense y mundial en septiembre de 2017. 2 meses después, ByteDance adquirió Musical.ly, una red social de vídeos que permite a los usuarios crear clips con música. Billboard, un semanario especializado en la industria musical, llegó a calificar la red social como una revolución adolescente. Contaba con 200 millones de usuarios y a todos los incorporaron a TikTok. Pero la compra de Musical.ly había despertado el interés de las autoridades mercantiles de Estados Unidos. El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos tiene una tarea muy específica: revisar las transacciones de inversores extranjeros para garantizar la seguridad a nivel nacional. Y tras la revisión, lanzó una investigación el 30 de julio de 2020. 2 semanas después, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Exigió a ByteDance que se deshiciera de las aplicaciones con las que opera en Estados Unidos y en concreto de TikTok. ByteDance presentó una demanda y el gobierno la perdió por cuestiones de procedimiento, cuestiones procesales. El tribunal cuestionó que fuera necesario emitir una orden ejecutiva porque el Comité de Inversiones todavía no había terminado de investigar lo que sucedía. La orden se suspendió temporalmente y la demanda se congeló. En noviembre de 2020 comenzaron las reuniones entre el Poder Ejecutivo y ByteDance TikTok.
Revisaron decenas de propuestas y mantuvieron discusiones técnicas profundas para encontrar una solución. Pero después de años de discusión, ByteDance seguía sin ceder en el aspecto más importante. El Partido Comunista que gobierna China, el PCC, tenía acceso a los datos de los usuarios e incluso controlaba la aplicación. En agosto de 2022, ByteDance presentaba a bombo y platillo su propuesta final. Invertía 2.000 millones en el proyecto Texas. Los datos se almacenarían en servidores en suelo estadounidense en lugar de en China. Pero el gobierno descartó la solución calificándola de insuficiente. Almacenar los datos en Estados Unidos no cambiaba las cosas. Las leyes de seguridad nacional chocan entre sí. En China, la línea que separa las empresas privadas de las públicas es bastante fina. En otras palabras, las empresas no necesitan ser chinas para estar sujetas a las leyes chinas. El Partido Comunista que gobierna China, el PCC, ha aprobado varias leyes en este aspecto. Requieren que todos los individuos y organizaciones que operan en China contribuyan al autoritarismo digital. Esta llamada soberanía digital les concede, según dicen, la autoridad para hacer cumplir estas leyes incluso fuera de sus fronteras, incluso si contradicen las leyes extranjeras. La Ley de Seguridad Nacional del PCC de 2015 define la seguridad como el estado en el que el país y los intereses del PCC están relativamente libres de peligros y amenazas internas y externas. Y exige a las personas y organizaciones en China que informen sobre cualquier evidencia que pueda hacer peligrar este estado y que colaboren con las autoridades en materia de seguridad nacional. Una ley antiterrorista de 2015 también autoriza la vigilancia estatal al tiempo que exige que todas las personas y organizaciones de China ayuden al PCC en esta labor. La Ley de Ciberseguridad de 2016 también exige que las empresas que operan en China almacenen sus datos en China y que los faciliten a las autoridades del PCC. También exige que las redes acepten la supervisión del gobierno. La Ley de Inteligencia Nacional de 2017 otorga al PCC la autoridad para realizar trabajos de inteligencia a través de cualquier método, medio y canal necesario, y requiere que todos los individuos y organizaciones en China cooperen en estas operaciones. Estas leyes también contienen disposiciones que prohíben a estos individuos u organizaciones revelar si el gobierno los ha forzado. En conjunto, las leyes crean las condiciones para que ByteDance comparta en secreto con el PCC los datos de TikTok mientras lo niega públicamente. Y puede hacerlo incluso sin el conocimiento de TikTok. Ahora TikTok, en cambio, está impugnando en un tribunal de apelaciones federal una ley de seguridad nacional de Estados Unidos. Dice que la ley viola la primera enmienda porque impide la libertad de expresión de sus 170 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos. Y ha recibido el apoyo de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, FIRE, o FIRE, y otros tantos. Para otros especialistas jurídicos, el caso no guardaría relación alguna con la primera enmienda. La propiedad de un adversario extranjero no tiene nada que ver, dicen, con la libertad de expresión. Los jueces han previsto decidir sobre el asunto en diciembre, un mes antes de la fecha en que ByteDance debe deshacerse de TikTok en Estados Unidos. Si no lo hiciera, se cerrarán sus operaciones en todo el país. Por su parte, TikTok dice que la ley equivale a una prohibición, ya que el régimen chino no va a permitir, dicen, que ByteDance venda TikTok. Los más críticos dicen que TikTok provoca muchos efectos negativos en los usuarios y en particular en los jóvenes. El régimen chino podría emplearlo como una herramienta, dicen, para distorsionar la percepción del pueblo estadounidense. De hecho, hay informes que concluyen que el algoritmo de TikTok entierra cualquier crítica contra el PCC. El abogado Joel Thayer, presidente del Digital Progress Institute, le dijo al Epoch Times lo siguiente: lo que la ley de desinversión está diciendo aquí es que, en realidad, estamos muy preocupados por las transmisiones de datos. Y también porque estos individuos pueden programar sus algoritmos en China para mostrar solo sus puntos de vista y además llevar a cabo campañas de espionaje. Se trata de una enorme preocupación en materia de seguridad nacional y no tiene nada que ver con si el contenido es favorable o desfavorable para la población estadounidense o para el gobierno estadounidense. También están los que dicen que la mayoría de aplicaciones y redes sociales también recopilan los datos personales de sus usuarios, como hace TikTok, y que esta ley no soluciona para nada el problema. Pero, de hecho, la ley no trata de este asunto en absoluto.
Joseph Steinberg, experto en ciberseguridad, le dijo al Epoch Times que es posible que, por ejemplo, Facebook tenga más datos de los estadounidenses que TikTok, porque lleva más tiempo. Además, se conecta con otras aplicaciones y cuentas para funcionar con una sola clave de inicio de sesión. Y añade que los datos biométricos que recopila TikTok y de los que habla en su política de privacidad no son tan difíciles de conseguir. Si grabas un vídeo en alta definición, puede hacer un análisis facial en movimiento. Si tienes fotografías de tus dedos en alta definición, puedo recolectar tus huellas dactilares. Para Steinberg, los espías dentro de las empresas estadounidenses de tecnología y redes sociales pueden estar proporcionándole a otros adversarios extranjeros los mismos datos que TikTok recopila. O peor aún, que fallas provocadas en el hardware de teléfonos u otros dispositivos muy usados por las empresas estadounidenses puedan recopilar y hacer mucho más de lo que podría hacer el software. Los datos, dice, tienen tanto valor para las empresas y los adversarios extranjeros que resulta imposible calcularlo exactamente. Imaginemos por un momento a uno de esos adolescentes o preadolescentes que documentan toda su vida en TikTok. Un gobierno adversario, si dispusiera de pruebas, podría décadas después incluso chantajearle. Por eso se dan tantas facilidades. El almacenamiento es barato. Almacenar toda la información sobre cada persona puede ser valioso para los adversarios, dice. KUKA Cybersecurity le dijo a los congresistas el año pasado que TikTok participa en lo que ellos llaman colusión de aplicaciones. Recopila datos donde no debería y los envía a China. La colusión de aplicaciones consiste en que TikTok obtiene los datos que recopilan otras aplicaciones también, que son muy posiblemente de malware. Pero una simple actualización bastaría para que la aplicación borrara las huellas de todo malware, como si nunca hubiera sucedido. Sin embargo, ahora, aunque se vean hacia dónde van los datos, China, en este caso, no se sabe para qué se usan. Además, los problemas están surgiendo por la cantidad de información que la persona promedio comparte en China. Los expertos encuentran cada vez más situaciones en las que alguien suplanta a otro para conseguir una clave o cierto acceso. TikTok también se comporta de manera sospechosa cuando se conecta a Internet. Normalmente, cuando una aplicación se conecta a Internet, se comunica con el servidor más cercano. TikTok no lo hace así. Por alguna razón desconocida, viaja al otro lado del mundo para llegar en primer lugar a China. Y esto estaría consumando la vigilancia digital del partido a nivel mundial para muchos. Podría rastrear a disidentes y activistas de derechos humanos fuera de China. De hecho, declara abiertamente que tienen que ser extraditados a China y recibir un castigo adecuado. El abogado y experto en ciberseguridad, Joel Thayer, asegura que son varias las implicaciones. Dice lo siguiente: no se trata solo de una cuestión de seguridad nacional, sino de una cuestión de derechos humanos. Según Robert Destro, exsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, el régimen chino estaría perpetrando al menos 3 genocidios ahora mismo contra los budistas tibetanos, los musulmanes uigures y la gente que practica la meditación ancestral Falun Gong o Falun Dafa, por no hablar de los cristianos y demás. Además, lleva a cabo extensas campañas de represión en Hong Kong, Mongolia Interior, etcétera, etcétera. Rushan Abbas, la fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Campaña por los Uigures, le dijo esto al Epoch Times. TikTok, bajo el control del PCC, está legalmente obligada a compartir los datos de sus usuarios con el gobierno chino. Esto crea un grave riesgo para nuestra privacidad del PCC. Vamos a mencionar un caso representativo de los muchos que hay sobre TikTok y China. Un antiguo empleado de ByteDance declaró bajo juramento que sufrió represalias después de decir públicamente que ByteDance colabora con el PCC para censurar contenido. La policía del Ministerio de Seguridad Pública del PCC arrestó a su padre. Lo llevaron a una instalación remota y secreta y le dijeron que le pasaba aquello porque su hijo concedió una entrevista sobre ByteDance y el régimen. Dijo esto: basándome en mi experiencia personal, creo que ByteDance considera a los empleados que denuncian las prácticas de la empresa como traidores que deben ser destruidos a cualquier precio. TikTok, por su parte, alega que el gobierno no ha presentado ninguna prueba que justifique la desinversión, pero los congresistas responden que no están acabando de entender cómo se formulan las políticas en Estados Unidos. Looking for a smoking gun, though, is the wrong way to think
Buscar una prueba irrefutable es la forma errónea de pensar, dice el congresista John Mulliner. Porque una prueba irrefutable, o un arma humeante en inglés, solo se encuentra después de que el arma se ha disparado. Para Mulliner, es mejor identificar y neutralizar las armas antes, cuando todavía están cargadas, entendiendo por armas cargadas las empresas sujetas a las leyes de la seguridad nacional del PCC. Meses después de que se aprobara la ley contra los adversarios, el Congreso volvió con una serie de proyectos de ley para contrarrestar las amenazas que plantea el PCC. Varias rápidamente con un amplio apoyo, en gran medida, preveían atajar planes futuros del PCC como prohibirle, por ejemplo, que invierta en instituciones estadounidenses. La administración Biden también ha propuesto una serie de reglas para proteger las cadenas de suministro estadounidenses y dejar de depender del PCC. Entre las propuestas se valoran nuevos aranceles y aumentos de los mismos, así como prohibir el software chino en los automóviles estadounidenses. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Microsoft hace sonar la alarma. Los adversarios de Estados Unidos planean ciberataques e intentos de interferir en las elecciones. El Tribunal de Apelaciones permite que Texas continúe con sus investigaciones sobre la recolección de votos pagados. Ha vuelto a convertirse en un delito grave de tercer grado. Se ha puesto en marcha en Georgia la votación anticipada en persona. Los georgianos acuden en masa a los centros de votación. Y ahora, entremos en materia. Microsoft le ha pedido a Estados Unidos que colabore con sus aliados para frenar la ciberdelincuencia que financian varios de sus adversarios, como por ejemplo Rusia, China e Irán. Países como China, Rusia e Irán dependen cada día más de los piratas informáticos. Estos tampoco tienen que afrontar consecuencias significativas por sus ciberdelitos. Microsoft, en su informe anual, analiza las actividades cibercriminales que ocurrieron entre julio de 2023 y junio de 2024. La compañía dice que sus clientes sufren más de 600 millones de incidentes de este tipo todos los días. Al analizar estos ataques, Microsoft afirmó que está viendo líneas cada vez más difusas entre las acciones dirigidas por Moscú o Beijing y las de las bandas de los ciberdelincuentes. Si bien estos grupos cibercriminales generalmente se enfocaban en las ganancias monetarias, ahora la tendencia está cambiando. Promocionan más los objetivos de los Estados-nación y ayudan en las operaciones de espionaje y desestabilización de rivales geopolíticos. Rusia, por ejemplo, parece haber subcontratado algunas de sus tareas de espionaje cibernético mientras su guerra contra Ucrania se prolonga por tercer año. En junio, un grupo sospechoso de ser cibercriminal hackeó al menos 50 dispositivos militares ucranianos sin ningún incentivo financiero aparente. Microsoft dijo que esto sugiere que los piratas probablemente estaban operando en nombre del ejército ruso. El informe también habla del ransomware que emplea Corea del Norte, específicamente de una nueva variante llamada Fake Penny. Se puso en marcha contra organizaciones aeroespaciales y de defensa a la que también sustraen los datos confidenciales. Microsoft indicó que esto sugiere un doble propósito: recopilar inteligencia para Pyongyang y al mismo tiempo ganar dinero. Las operaciones cibernéticas de Irán han sido especialmente activas contra Israel. Los piratas informáticos vinculados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán violaron los sitios web de citas israelíes.
y ofrecieron deshacerse de la información personal de los usuarios de las bases de datos pirateadas si les pagaban cierta suma. Mientras tanto, el régimen comunista de China ha intensificado sus operaciones para sembrar la discordia antes de las elecciones en Taiwán y en Estados Unidos. Microsoft señaló que el Partido Comunista Chino, el PCC, se siente, dijo, envalentonado tras su campaña de injerencia en las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun. Una nueva producción cada año. En enero, descubrieron a una persona altamente influyente vinculada al PCC, difundiendo un audio falso generado por inteligencia artificial del candidato presidencial taiwanés Terry Gou, el fundador del gigante de la electrónica Foxconn. Gou aparentaba mostrar su apoyo falsamente a otro de los candidatos. A finales de abril, cuando las protestas relacionadas con la guerra de Gaza arreciaban en los campus universitarios estadounidenses, volvió a la carga. La misma persona lanzó una campaña en las redes sociales en las que se hacía pasar por estudiantes o por los padres de los estudiantes involucrados en las protestas. Según la compañía, trató de inyectar mensajes de tendencia izquierdista en grupos de derecha. Probablemente lo hicieron, dijo, para sembrar conflicto en torno a las protestas, o tal vez entendieron mal las audiencias que serían más receptivas a su mensaje. Pero el Partido Comunista que gobierna China, el PCC, no es el único que ha intensificado sus operaciones cibernéticas para crear caos político en Estados Unidos a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. Según Microsoft, tanto Rusia como Irán han estado creando sitios web de noticias falsas y cuentas en las redes sociales. Están llenas de contenido generado por inteligencia artificial y se diseñan para difundir mensajes polarizadores y divisivos entre los votantes estadounidenses de los extremos opuestos del espectro político. El informe lo explica así. La convergencia y la naturaleza paralela de las operaciones de los Estados-nación a lo largo de 2024 ponen de relieve la persistencia de los estados adversarios en sus intentos de ejercer influencia sobre las elecciones y los resultados de Estados Unidos. Si no se controla, esto plantea un desafío crítico para la seguridad nacional y la resiliencia democrática de Estados Unidos. El informe se publica un mes después del mensaje que envió el vicepresidente y presidente de Microsoft, Brad Smith, a un grupo de senadores. Le dijo que los grupos cibernéticos iraníes estaban trabajando para oponerse al expresidente Donald Trump y sus homólogos rusos han girado para atacar la campaña de la vicepresidente Kamala Harris. Are united with the common interest in discrediting democracy. Los une un mismo objetivo, desprestigiar la democracia, dice Smith. En el informe, Microsoft pide que se apliquen medidas disuasorias más fuertes para que los delincuentes no sigan atacando con total impunidad. Los cibercriminales a menudo actúan desde refugios seguros donde las autoridades hacen la vista gorda. Es decir, tanto las investigaciones como los enjuiciamientos se ven obstaculizados porque son delitos transfronterizos. En concreto, el gigante del software recomienda ampliar los elementos de disuasión. Por ejemplo, pide que se añadan las personas y las entidades infractoras a las listas de sanciones y que se atribuyan públicamente los ataques a los países específicos. Microsoft sugiere que los estados impongan contramedidas legales en respuesta a las operaciones cibernéticas que están sufriendo, pero la eficacia de estos elementos disuasorios sigue siendo cuestionable. Los piratas informáticos que trabajan para Rusia y Corea del Norte siguen activos en el ciberespacio a pesar de las fuertes sanciones que se han impuesto a ambos países. El PCC, el Partido Comunista que gobierna China, por su parte, además de negar que financia los ciberataques, algo de lo que se le acusa internacionalmente, dice ser una víctima más. El Tribunal de Apelaciones permite que Texas prosiga con sus investigaciones sobre la recolección de votos pagados. Este último veredicto restablece una disposición de la ley estatal que tipificaba o convertía ciertos tipos de recolección de votos pagados en un delito grave de tercer grado. El tribunal le dio la razón al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y bloqueó un fallo de un tribunal de distrito que había declarado inconstitucional
parte de un proyecto de ley de reforma electoral. El Estado puede continuar investigando presuntos casos de recolección ilegal de votos ahora. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió el fallo del Tribunal de Distrito anterior que había detenido la aplicación de ciertas secciones del Proyecto de Ley Senatorial 1 o SB1. Según los funcionarios estatales, esta ley estatal de 2021 pretende combatir el fraude electoral y reforzar la transparencia en las elecciones. En concreto, el Tribunal Inferior había anulado una disposición que convertía ciertos tipos de recolección de votos pagados en un delito grave de tercer grado. Consideró que violaba las enmiendas primera y 14ª. Alegó que era excesivamente vaga y atentaba contra la libertad de expresión. Paxton apeló el fallo del Tribunal de Distrito calificándolo de inaceptable. Dijo que el Estado perdía su capacidad de proteger el proceso electoral y añadió lo siguiente: una decisión tomada semanas antes de unas elecciones que impide a mi oficina investigar posibles violaciones electorales es profundamente preocupante y corre el riesgo de socavar la confianza pública en nuestro proceso político. El Tribunal de Apelaciones, que ha suspendido indefinidamente la decisión del Tribunal Inferior, determinó que los demandantes, como la LULAC, no cumplieron con todos los requisitos pertinentes. Se requiere un alto estándar legal para bloquear una ley electoral apenas unas semanas antes de las elecciones generales, dijo. Además, el tribunal señaló que su impugnación estaba lejos de ser completamente clara y que la disposición contra la recolección de votos había estado vigente durante más de 3 años sin que se hubiera impugnado con éxito, y que los cambios de último momento en las leyes electorales podrían crear confusión tanto para los votantes como para los funcionarios electorales. El juez de circuito James Ho dijo esto: en vísperas de las elecciones en Texas, el Tribunal de Distrito ha dictado una orden judicial que afecta la forma en que se pueden manejar las papeletas. Declara inconstitucional una ley que ha estado vigente durante más de 3 años, pero que el tribunal no consideró conveniente prohibir hasta ahora. La juez de circuito Irma Carrillo Ramírez coincidió y afirmó que la suspensión era coherente con los precedentes de la Corte Suprema y del Quinto Circuito. Existía, según dijo, un riesgo de interrumpir el proceso de votación tan cerca del día de las elecciones. La LULAC había celebrado anteriormente el fallo del Tribunal del Distrito, ahora suspendido. Dijo que era una victoria en aquel entonces para los votantes. Escribió en X o Twitter lo siguiente: la decisión anula por inconstitucional una importante ley de Texas que se utilizó para tratar de intimidar a los organizadores y votantes hispanos. Durante demasiado tiempo, ciertos políticos han utilizado afirmaciones falsas para impulsar leyes abusivas como esta en campañas de intimidación. La decisión de hoy abre un agujero en esas campañas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgaba la SB1 en 2021. Introdujo cambios radicales en las leyes electorales del Estado. Uno fue la disposición contra la recolección de votos, conocida como la prohibición de recolectar. Convirtió en un delito grave de tercer grado que las personas obtuvieran una compensación u otro beneficio a cambio de ayudar a otras con su voto por correo. La prohibición apuntaba a actividades como la recolección puerta a puerta o prestar ayuda para que se emitan votos en eventos públicos ofreciendo algún tipo de compensación como el transporte o las comidas. La ley también introdujo requisitos de identificación más estrictos para votar por correo, impuso límites a los horarios de votación anticipada y prohibió la votación desde el automóvil. Los partidarios, incluido Abbott, argumentaron que la ley era necesaria para prevenir el fraude electoral. El senador estatal republicano Brian Hughes, autor del proyecto de ley, la calificó como una medida que hace que sea fácil votar, dijo, y difícil hacer trampa. La ley se encontró con una fuerte oposición de los demócratas y las organizaciones de derechos civiles. Dicen que perjudica desproporcionadamente a los votantes de minorías, a los discapacitados y a los ancianos. Se han presentado ya recursos legales contra varias disposiciones de la ley. Los críticos alegan que viola las protecciones federales al voto. Recapitulando, el Tribunal de Distrito la bloqueó hasta que el Tribunal de Apelaciones la ha restablecido. Es decir, todas las disposiciones de la SB1 permanecen en vigor mientras Texas se prepara para las próximas elecciones. Se ha puesto en marcha en Georgia la votación anticipada en persona y los georgianos han acudido en masa a los centros de votación. La votación anticipada comenzó ayer, 15 de octubre, y se extenderá hasta el 1 de noviembre, días antes de la jornada electoral. El director electoral estatal, Blake Evans,
Subrayó el esfuerzo que han hecho los funcionarios locales, especialmente en áreas afectadas por el huracán Helene. Hasta la tarde del 15 de octubre se habían emitido más de 154.000 votos anticipados, lo que sugiere una alta participación. Las encuestas también muestran una alta polarización política. Un juez del condado de Fulton también ha determinado que los resultados electorales deben certificarse una semana después de las elecciones, independientemente de que existan irregularidades o sospechas de fraude. La votación anticipada también se ha iniciado en otros estados disputados, como por ejemplo Arizona, y comenzará pronto en Carolina del Norte, Nevada, Michigan y Wisconsin. Desde el fracking hasta las armas de fuego, pasando por el aborto y la seguridad social, hoy analizamos las posturas políticas tanto previas como actuales de los dos principales candidatos presidenciales. Y ahora, entremos en materia. Bien, hoy me gustaría comentar algunas cuestiones sobre las que los candidatos presidenciales, tanto la vicepresidente Kamala Harris como el expresidente Donald Trump, han cambiado sus puntos de vista. Estos, como veremos, son temas importantes para la nación. Mis principios no han cambiado, decía Harris en el debate presidencial hace un mes. Trump, por su parte, lleva 5 décadas en la escena pública y siempre le ha restado importancia a sus cambios de opinión en temas políticos. Pero le pregunto a usted, que nos está viendo, ¿qué opina? ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Qué intentan? ¿Conoce algún caso en detalle concreto que pueda explicarnos? Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios debajo. Para saber más sobre esto, le pedimos a Robert Shapiro, un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, que nos contara lo que sabe, y nos dijo esto. La ventaja que tiene cambiar de postura es que se desplazan hacia el centro para atraer a los votantes moderados e indecisos, aunque conlleva el riesgo de parecer torpe y de quizá distanciarse de los partidarios de las posturas iniciales. No obstante, también dice que merece la pena correr el riesgo, porque no cree que sus simpatizantes le retiren sus apoyos, y además, así siguen captando más adeptos para su causa. Para John Murphy, un profesor de comunicación especializado en retórica presidencial de la Universidad de Illinois, va a depender de cuánto, cuándo y cómo se decide cambiar el rumbo político. Nos dio un ejemplo. Después del 11S, varios demócratas, entre ellos Hillary Clinton y John Kerry, votaron a favor de la guerra de Irak, pero cambiaron de opinión en cuanto se torció. Eso les perjudicó en la década posterior. Creó el problema de la opinión volátil de Kerry y un punto débil para Clinton. Obama pudo decir que tenía menos experiencia, pero mejor juicio en 2008. Pero estos cambios también pueden tener ventajas defensivas. Aaron Dusso, un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, Indianápolis, nos lo explicaba así. Veo que tanto Harris como Trump cambian de postura para contrarrestar cualquier ataque que pudiera hacerse contra ellos desde el otro bando. Nuestro compañero Jacob Burke analizó 4 de estas políticas en un artículo reciente. En el caso de Harris, ha cambiado sus puntos de vista sobre el fracking, la inmigración, el Medicare para todos y el control de armas. Trump ha cambiado sobre la marihuana, la seguridad social y la deducción fiscal estatal y local, la también llamada SALT. Empecemos. Harris sobre el fracking. En 2019, cuando Harris se postulaba, dijo esto. Sin ninguna duda me declaro a favor de prohibir el fracking, aseguraba Harris. El fracking es la extracción de petróleo o gas del subsuelo. El método consiste en inyectar agua y productos químicos a altas presiones. Es una industria crucial para estados como Texas y Pensilvania. Y recordemos que este último, Pensilvania, es un campo de batalla clave en las elecciones de 2024. Quizá más vital para Harris que para Trump, ya que este ha rebasado a Harris, según algunas encuestas y pronósticos, en el resto de estados que se disputan. Cuando era fiscal general del estado de California, Harris, este tema del fracking formó parte de su cruzada personal. Luchó para que no se aprobara el fracking, la fracturación hidráulica, en alta mar a lo largo de la costa de California. Pero, en cuanto se unió al equipo del presidente Joe Biden, cambió de postura.
Este agosto, en la CNN, presumió de conceder su voto a la ley de reducción de la inflación para deshacer el empate de demócratas y republicanos. Pero esta ley ampliaba los alquileres federales de terrenos para el fracking. Es decir, ahora promete que no lo prohibirá. En el debate presidencial del 10 de septiembre, también dijo esto. Lo que he visto es que podemos hacer que crezca y aumente una economía próspera de energía limpia sin prohibir el fracking. Como vicepresidente no prohibí el fracking y como presidente tampoco lo prohibiré, asegura Harris. Harris sobre la inmigración. Cuando se postuló para la presidencia en 2019, Harris abogó por no criminalizar las entradas ilegales en Estados Unidos. Luchó por que se revisara el papel que desempeña el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, sobre todo en materia de detenciones. Incluso apoyó la idea de reducirle los fondos al ICE en un cuestionario para los candidatos de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU. Ahora ha anunciado que está dispuesta a endurecer las condiciones que ha fijado la administración Biden para los asilados. Those who cross our borders unlawfully will be apprehended and removed and barred from re-entering for 5 years. Aquellos que crucen nuestras fronteras ilegalmente serán detenidos y expulsados y se les prohibirá volver a entrar durante 5 años, dice Harris. También está dispuesta, dice, a presentar cargos penales más graves contra los infractores reincidentes. Todos, dice, deben seguir los cauces legales y presentar una solicitud de asilo oficial. And instead crosses our border unlawfully, they will be barred from receiving asylum. Si en su lugar cruza nuestra frontera ilegalmente, se le prohibirá recibir asilo, asegura Harris. Además, ha prometido que revivirá el proyecto de ley fronteriza bipartidista que nunca se aprobará. Harris culpa a Trump de arruinar la negociación. Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress and said, "Kill the bill." And you know why? Trump tomó el teléfono, llamó a algunos congresistas y les dijo que acabaran con la ley, dijo Harris. El proyecto de ley que no se aprobó requeriría el apoyo del Partido Republicano para aprobarse. Concedería fondos para contratar a más de 1.500 agentes fronterizos de refuerzo. También reanudaría la construcción del muro a lo largo de la frontera sur, pero, para los críticos, en definitiva, no resuelve el caos de la frontera. Murphy, de la Universidad de Illinois, nos dijo esto al respecto. El historial de la administración Biden en materia de inmigración siempre le ha resultado un problema en potencia, aunque el hecho de que Trump echara por tierra el proyecto de ley de las fronteras lo ha reducido bastante. Harris sobre el Medicare para todos. Durante su primer año como senadora, Harris copatrocinó la ley de Medicare para todos de 2017 del senador Bernie Sanders. Y también trató de que se reemplazaran los seguros privados por un programa nacional de seguro de salud a cargo del gobierno federal. Luego, en 2019, cuando se postulaba contra Biden, promovió una segunda versión del Medicare para todos. En esta versión propia, incorporaba los seguros privados. El plan consistía en tomar el sistema de Medicare y expandirlo. Todos los estadounidenses deben disfrutar, dice, de las visitas a la sala de emergencias, de médicos para la visión, para los dientes, para la salud mental, de audífonos, de tratamientos para evitar la dependencia de sustancias y de atención para la llamada salud reproductiva. En ese momento escribió esto también. En Estados Unidos, la atención sanitaria debe ser un derecho, no un privilegio solo para quienes pueden permitírsela. Por eso necesitamos Medicare para todos. Durante el debate de 2024 reciente con Trump, la moderadora Lindsay Davis le preguntó a Harris sobre sus cambios de opinión en el Medicare para todos y le pidió que le aclarara su postura actual. Apoyo absolutamente, y durante los últimos 4 años como vicepresidenta, que se opte por la atención médica privada. Pero lo que tenemos que hacer es mantener y hacer crecer la ley del cuidado de la salud asequible. El plan debe fortalecer la ley de atención asequible, no deshacerse de ella. Harris sobre el control de armas. Durante las primarias presidenciales de 2019, Harris fue uno de los 5 candidatos que apoyaron el programa obligatorio de recompra de las llamadas armas de asalto. Obligaría a los propietarios a venderle algunas de sus armas al gobierno federal.
En el último debate presidencial, Lindsay Davis, la moderadora, le señaló que ha dejado de apoyar la política de recompra de armas ahora, pero Harris no explicó a qué se debe su cambio de opinión. En sus mítines de campaña, aboga por una prohibición generalizada de las llamadas armas de asalto. Este es el apodo político que le han dado a los rifles semiautomáticos los demócratas y los medios masivos. También aboga por más prohibiciones en materia de armas de fuego como las leyes de bandera roja, es decir, la confiscación justificada judicialmente. En julio, dijo durante uno de sus mítines lo siguiente: nosotros, que creemos en la libertad de vivir a salvo de la violencia con armas de fuego, lograremos que se apruebe la comprobación universal de antecedentes y la prohibición de las armas de asalto. En el debate presidencial en la ABC, el expresidente Trump dijo que ella tiene un plan para confiscarle las armas a todo el mundo. No vamos a quitarle las armas a nadie, respondió Harris. El profesor Shapiro nos dijo esto al respecto. Si algún votante moderado indeciso estuviera prestando atención a Harris, su disposición a permitir el fracking y su posesión de armas pueden enviarle señales positivas. Trump sobre el aborto. Poco antes empezaba a considerar presentar su candidatura presidencial con el Partido Reformista, un tercer partido. Luego, cuando se postuló a la presidencia en 2016, Trump se presentó como un candidato en contra del aborto. Trump también se ha atribuido el mérito de nombrar a 3 jueces de la Corte Suprema que votaron para anular el caso Roe contra Wade. El veredicto de este caso Roe contra Wade había despenalizado el aborto a nivel federal durante medio siglo. Los jueces revisaron la despenalización y la anularon en el caso Dobbs de 2022. La decisión de castigar legalmente o no el aborto ha vuelto a manos de los estados, y algunos estados lo han prohibido y otros han incluido enmiendas en sus constituciones para permitirlo. Hace poco, Trump criticaba que en Florida se hubiera prohibido el aborto a partir de las 6 semanas de gestación. Calificó la medida como demasiado restrictiva. Trump sobre la marihuana. En 2018, el fiscal general de la administración Trump, Jeff Sessions, anuló el memorando Cole de la era Obama. El documento ordenaba a los fiscales federales que no persiguieran delitos penales relacionados con la marihuana en los estados donde es legal, según las leyes estatales. En febrero de 2017, el secretario de prensa de la Casa Blanca de Trump, Sean Spicer, dijo que el Departamento de Justicia supervisaría una mayor aplicación de las leyes federales relativas a la marihuana recreativa a diferencia de la medicinal, y añadió: hay una gran diferencia entre el uso médico y el uso recreativo, que es algo que el Departamento de Justicia, creo, va a estar estudiando más a fondo. También sugirió que existe una relación entre el uso recreativo de la marihuana y el consumo de opiáceos. Trump asignaba fondos al Departamento de Justicia en 2019, pero el departamento no podría emplearlos para impedir que se administraran las leyes sobre marihuana medicinal en diversos estados y territorios. Trump escribió esto en aquel entonces: mi administración tratará esta disposición en consonancia con la responsabilidad constitucional del presidente de ejecutar fielmente las leyes de Estados Unidos. Los activistas de la marihuana lo interpretaron como una imposición de la prohibición federal de la marihuana por encima de las leyes estatales. Ahora, en 2024, Trump ha respaldado la medida electoral de la enmienda 3 de Florida. Esta legalizaría la marihuana recreativa para los mayores de 21 años. También apoyó la iniciativa de Biden de reclasificar la marihuana como una droga de menor gravedad de la lista 3 en lugar de la lista 1. Esta lista 1 se reserva para sustancias que se consideran sin valor médico, como la heroína. Trump sobre la seguridad social. Durante la entrevista que hemos visto de la NBC de 1999, Trump también dijo que consideraría privatizar la seguridad social, aunque no le gustaba la idea. Un año después escribió un libro titulado The America We Deserve, Los Estados Unidos que nos merecemos, en el que pedía aumentar la edad de jubilación a los 70 años, y se refería a la seguridad social como un esquema Ponzi, es decir, una estafa.
Durante una entrevista en la CNBC, en 2020 también dijo en relación con los recortes a prestaciones como la Seguridad Social y Medicare que en algún momento estarán sobre la mesa. En otra entrevista ese año, Trump reiteró que harían recortes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que Trump hablaba de, y cito, recortar el déficit, no los subsidios. La campaña de Trump 2024 ha prometido en repetidas ocasiones que no hará recortes en la seguridad social ni en el Medicare ni cambios en la edad de jubilación. Trump sobre SALT, la deducción de impuestos estatales y locales. Durante su administración, la ley fiscal de Trump limitó la deducción de impuestos estatales y locales, o SALT, a $10.000 por declaración de la renta. La ley expirará a finales de 2025. Esta limitación de la deducción ha sido impopular en los estados azules con altos impuestos. Allí hay escaños altamente disputados que podrían determinar qué partido controla la Cámara en 2025. Antes de un viaje de campaña a Long Island, Nueva York, Trump dio marcha atrás en su posición sobre la deducción SALT. Escribió en Truth Social lo siguiente. Cambiaré Nueva York, recuperaré el SALT, bajaré sus impuestos y mucho más. Trabajaré con el gobernador y el alcalde demócratas y me aseguraré que la financiación esté ahí para devolver al estado de Nueva York a niveles que no ha visto en 50 años.